Hola Site2Goers. Hace poco más de 40 años, el autismo se reconoció por primera vez como un diagnóstico distinto en el DSM-3. Desde entonces, la conciencia sobre el autismo se ha generalizado entre el público y, afortunadamente, la mayor parte ha sido respetuosa y positiva. Desafortunadamente, también ha habido mitos no científicos sobre el autismo que suscitan confusión y ansiedad en algunas personas. Estos contribuyen al estigma negativo y dificultan que las personas con autismo sean realmente comprendidas y prosperen en la sociedad. ¿Has sido víctima de alguno de estos mitos? También habrá una parte 2 de este video con 5 mitos más sobre el autismo. Dicho esto, aquí traemos 5 mitos sobre el autismo, redactados por nuestro escritor especialista en autismo y basados en la investigación de los mitos más comunes entre el público. Número 1. El mito de la epidemia. Existe una extraña idea errónea sobre la llamada epidemia de autismo. A lo largo de los años, la conciencia sobre el autismo ha aumentado drásticamente entre los profesionales de la salud, las autoridades, las escuelas, los padres y los medios de comunicación. Los niños con autismo que antes se pasaban por alto ahora reciben un diagnóstico correcto, lo que lleva a un aumento en las cifras de la población registrada con autismo. Inicialmente se estimó que 1 de cada 150 niños estadounidenses estaba dentro del espectro autista, pero ahora la estimación es de 1 de cada 59, lo que se acerca más a la realidad. Una persona ansiosa sin una completa comprensión de este tema podría ver este aumento y llegar a la conclusión ilógica de que el autismo va en aumento, pero lo único que se está difundiendo es el conocimiento. Hay una epidemia de conciencia, reconocimiento, respeto y apoyo para las personas con autismo. Y eso no es motivo de preocupación. Número 2. El mito de la vacuna. ¿Alguna vez has visto a alguien inventar datos completamente falsos para una tarea? Lamentablemente, incluso algunos científicos profesionales han inventado datos. A fines de la década de 1990, un abogado de lesiones personales que estaba en un caso contra un fabricante de vacunas financió un estudio fraudulento para desacreditar la vacuna. Este estudio fue dirigido por Andrew Wakefield, quien inventó historiales clínicos de algunos de los niños que habían recibido la vacuna mencionada en la demanda. En realidad, la mayoría de los niños tenían síntomas de autismo en un momento completamente diferente al de la vacunación, y algunos de ellos ni siquiera tenían autismo en absoluto. Pero Wakefield manipuló o inventó por completo sus historiales clínicos para sugerir una conexión falsa entre los síntomas del autismo y la vacuna. Algunos padres de niños con autismo fueron víctimas de confundir correlación con causalidad. Los síntomas autistas generalmente se vuelven notorios en la niñez y la vacunación también es común en la niñez. Los padres que ya tenían la idea en sus mentes asumieron falsamente una causalidad entre los dos eventos solo porque sucedieron en un momento similar, cuando en realidad fue una coincidencia y habría sucedido de todos modos. Durante los últimos 20 años, todos los investigadores de todo el mundo que han investigado las tasas de autismo no han encontrado diferencias entre niños vacunados y no vacunados. No hay ni un solo estudio que respalde el mito, aparte del estudio original de Wakefield, que fue investigado por el Consejo Médico General de Reino Unido, declarado fraudulento y retractado. Número 3. El mito de la paternidad. Antes de que existiera evidencia sólida sobre las causas del autismo, algunas personas llegaron a confusiones completamente infundadas basadas en sus preocupaciones personales. En 1967, el director de la escuela, Bruno Bettelheim, estaba interesado en el aislamiento social de sus alumnos con autismo e hizo una comparación extraña con el desapego emocional que presenció cuando estaba prisionero en un campo de concentración nazi. Obviamente, estas dos situaciones están a años luz de distancia y las personas pueden estar socialmente aisladas por muchas razones diferentes. Sin embargo, Bettelheim estaba convencido de su propia idea infundada y escribió un libro en el que sugería que la falta de afecto creaba el autismo en sí. Esta sugerencia no tenía absolutamente ninguna evidencia, pero algunas familias que estaban confundidas o preocupadas por un diagnóstico de autismo se aferraron a esta falsa explicación que venía acompañada por una carga de culpa. Ahora que sabemos más sobre las causas del autismo, podemos decir con seguridad que esto es un mito. La realidad científica es que el autismo proviene de una variedad de factores genéticos y prenatales. Los padres de los niños con autismo ya están bajo mucha presión por hacer lo correcto y no necesitan un estigma adicional además de eso. Número 4. El mito de la cura. Temple Grandin, una de las científicas de animales más prominentes del mundo, ha enfatizado que su autismo es directamente responsable de su éxito en el campo. Los rasgos autistas como el hiperenfoque, la atención al detalle y la perspectiva única son beneficios que debemos cultivar.
Desafortunadamente, algunos se han centrado solo en las dificultades y en una mala interpretación de términos médicos como causa, síntoma y apoyo. Este encuadre defectuoso a veces ha llevado a un uso inapropiado del término cura, pero no hay nada que curar. Las familias que experimentan estrés al criar niños autistas pueden aferrarse a falsas esperanzas. La naturaleza del autismo es un cableado estructural del cerebro diferente que no puede ni debe eliminarse. Las vidas de las personas con autismo definitivamente están llenas de desafíos, pero esto se debe a una falta de comprensión y apoyo genuinos hacia los rasgos autistas y no necesariamente por los rasgos autistas en sí mismos. Y número 5. El mito del superdotado. ¿Te cuestionas de vez en cuando tu valor como persona y tus habilidades? Las personas con autismo no son diferentes. Las representaciones de las personas con autismo en los medios intentan crear una impresión positiva y eso nos alegra. Sin embargo, estas intenciones pueden resultar contraproducentes si las representaciones son demasiado sesgadas en comparación con la realidad. Un enfoque excesivo en aquellos con habilidades mentales como habilidades matemáticas excepcionales puede ignorar y devaluar a aquellos que no tienen tales habilidades. Como mencionamos con el caso de Temple Grandin, los beneficios reales del autismo provienen de percepciones únicas. La mente autista tiene una mayor conciencia de ciertos patrones y detalles, pero estos no siempre aparecen de manera dramática o extrema. Las personas con autismo han informado que se sienten juzgadas cuando sus habilidades no coinciden con las expectativas poco realistas. Y ahí lo tienes, 5 mitos sobre el autismo. La próxima vez que veas una afirmación sobre el autismo, haz una pausa por un segundo y reflexiona sobre si podría ser un concepto erróneo antes de decidir aceptarlo o no. Aún mejor, dale like a este video y compártelo para ayudar a difundir un conocimiento correcto y respetuoso sobre el autismo en la sociedad. La investigación muestra que la desinformación previa a la exposición es más eficaz que la desacreditación, lo que significa que es mejor difundir las correcciones entre el público antes de que los conceptos erróneos lleguen a ellos. Tú puedes ayudarnos con eso. ¿Te pareció valioso este video? Cuéntanoslo en los comentarios. Por favor, dale like y compártelo con amigos que también pueden encontrarlo útil. Asegúrate de suscribirte a Psych2Go y presiona la campana para obtener más contenido. Todas las referencias utilizadas se agregan en la descripción. Y como siempre, gracias por vernos.